Un placer. Gracias por la diferencia, por este retiro. Lo mismo, lo mismo. Bueno, en principio, ya la campaña está jugada, estamos a 5 semanas. La ciudad se prepara para testeos masivos, dijo el ministro Quirós, a propósito de que la gente pueda dilucidar antes de concurrir a votar si está contagiado o no, en la perspectiva de una tercera ola eventual que todo el mundo dice que llega, veremos cuándo, de qué magnitud y con qué importancia en cuanto a la variante Delta, que es la que más perturba, a propósito de todavía tener menos del 20% de la población con las 2 dosis y la pauta completa. La pregunta es, ¿la provincia también va a hacer testeos masivos? Mira, nosotros estamos haciendo testeos permanentemente desde el comienzo de la pandemia, a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. No tenemos un plan específico para hacer, por lo menos diseñado hasta el momento, para hacer testeos en el marco de la campaña electoral y del proceso eleccionario, pero cualquier persona que tenga síntomas, ¿qué es lo que corresponde? Los testeos se tienen que hacer con algún diagnóstico médico, algún diagnóstico clínico en general, si no es una medida ineficiente, decimos nosotros. O sea, cualquier persona que tenga algún síntoma puede ir a cualquiera de los centros de testeos o llamar al 148 para averiguar en dónde se puede hacer un testeo y obviamente hacerlo de manera gratuita en la provincia de Buenos Aires. De todas maneras hay muchos que han ido a buscar a los asintomáticos y eso es aleatorio. Sí, nosotros lo hemos hecho también con operativos específicos en algunos barrios, con algunos operativos específicos en colegios, pero no, me parece una buena medida en general, pero hay que hacerla siempre con un diagnóstico clínico por detrás, porque si no resulta ineficiente. ¿Ya está todo dispuesto en la provincia para la votación a propósito de las medidas con el COVID que ha determinado la Cámara Nacional Electoral en cuanto a que hay que ampliar la cantidad de mesas donde se sufrague para que no se acumule tanta gente, etcétera, y se dispongan más espacios de votación? ¿Eso ya está congeniado, ya está establecido? Sí, eso lo está trabajando nuestra ministra de Gobierno, Teresa García, que es quien tiene las competencias en materia electoral en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Está trabajando obviamente en coordinación con el gobierno nacional, con la justicia electoral, para aplicar todos los protocolos y recomendaciones que se hicieron en una situación muy compleja para cualquier tipo de elección. En todo el mundo ha sucedido que donde hubo elecciones en el marco de la pandemia hubo que tomar medidas extraordinarias para llevar adelante el proceso eleccionario, y mucho más nosotros aquí en la provincia de Buenos Aires, teniendo 135 distritos, la segunda provincia más grande en términos físicos de la Argentina, 17 millones de pobladores, aproximadamente 12 millones de votantes en la provincia. Tenemos que ser muy cuidadosos con esa cuestión, asegurando el distanciamiento, la ventilación cruzada, el uso de barbijo y todos los protocolos que corresponden a un acto de esta magnitud para evitar, obviamente, contagios en este contexto. Para entrar en clima, mencionó a Teresa García, la ministra de Gobierno, que es primer candidata a senadora provincial por la primera sección electoral. El Gobierno Nacional tomó la decisión, dijo el presidente Alberto Fernández, que por una cuestión ética, o mejor dicho, de gestión, quien sea candidato tenía que dar un paso al costado. Hizo Daniel Arroyo, también lo hizo Agustín Rossi, algunos otros funcionarios de menor rango, de ministros. En la provincia parecería no tomarse esa decisión. Teresa García se va a quedar en el cargo hasta diciembre y es más, si es electa senadora, ¿irá al Senado provincial o se va a quedar en el gabinete? Ya, nosotros respetamos muchísimo la definición que tomó el presidente. Nosotros hemos hecho exactamente lo mismo con el ministro Goyán, porque la verdad que la situación de pandemia no ameritaba que alguien que iba a ser candidato al mismo tiempo esté gestionando o intentando gestionar una pandemia. Por lo tanto, se hizo el reemplazo con quien era hasta hace poquito su viceministro, el doctor Kreplak. En el caso de Teresa García es distinta la situación porque ahí debajo de su ministerio hay todo un equipo que es el que está trabajando en la puesta a punto del sistema electoral de la provincia de Buenos Aires, y no creemos conveniente hacer ese cambio justamente en el medio de una campaña política y en donde tiene que llevar adelante el esquema eleccionario. No podemos cambiar el caballo al medio del río en este sentido, porque hay que asegurar el cabal funcionamiento del proceso eleccionario en la provincia de Buenos Aires, y es el equipo que lo está llevando adelante. Esa es la definición que hemos tomado aquí en la provincia de Buenos Aires. ¿Le perturban las protestas crecientes que se ven en la calle? La 9 de julio prácticamente tomada por un colectivo muy heterogéneo, con multiplicidad y diversidad de
reclamos, lo que ocurrió la semana pasada en Lomas de Zamora, ya de manera mucho más violenta. ¿Le perturba que no tengan quien conduzca esos reclamos o que se desmadren en la base de la pirámide? Mira, respecto de lo de Lomas de Zamora, yo inclusive he dado toda mi solidaridad al intendente Insaurralde y he condenado los hechos de violencia que tuvieron lugar en la semana pasada. Me parece que ante cualquier reclamo que puede ser legítimo, la verdad que yo no estoy al detalle de lo que estaba sucediendo puntualmente en Lomas de Zamora, pero eventualmente puede haber algún reclamo que es de carácter legítimo. Lo que nosotros no validamos es el uso de la violencia para llevar adelante cualquier tipo de reclamo, obviamente si es legítimo y mucho más si no es un reclamo legítimo. La verdad que no tengo información respecto de lo que sucedió y más allá de lo que vi a la pasada en los monitores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es algo que pasó en otra jurisdicción. Lo que yo digo es que siempre tenemos que tratar de congeniar los reclamos, repito, que pueden ser genuinos, que pueden ser legítimos en un marco de diálogo y de consenso y evitando modificar el normal curso de la vida de la población en general. ¿Cree que la política... Me parece que hay que dialogar, sí, me parece que hay que dialogar mucho más en esas cuestiones. La política metió la cola y que hay cierto enojo de organizaciones sociales no satisfechas con el cierre de lista, incluso algunas propias dentro del Frente de Todos, por los lugares que les concedieron en virtud de las expectativas que tenían, que son parte de los que producen estas situaciones, ¿o no? Mira, no lo sé, no lo creo. Pero no lo descarta. Por eso te digo, como porque no tengo la información necesaria como para tomar una definición al respecto, pero no lo creo, creo que se puede tratar de reclamos que son genuinos, pero lo que yo digo es que tratemos de ordenarlos y consensuarlos y dialogarlos, evitando inconvenientes para el resto de la población. La forma en que nosotros trabajamos acá o intentamos trabajar en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que la pandemia absorbió parte de la gestión sustancial. Hay una idea de que hay un día después, que está más cerca, ojalá eso sea en los próximos, 60, 90 días. ¿Cuál es la hoja de ruta en la provincia, digamos? La impronta va a estar en la obra pública, la impronta va a estar en mejorar la calidad, ya no solo lo cuantitativo en términos educativos, después podemos hablar del tema en particular. Van a pensar un desarrollo regional diferente para la provincia en términos de descentralización a partir de aquello que generó alguna polémica con algunos intendentes, que es las casas de provincia en cada uno de los distritos. ¿Cuál es el eje, la hoja de ruta, Bianco, para entenderla? Mira, todo eso y bastante más. En primer lugar, nosotros lo que ya estamos viendo desde hace varios meses es por ahora un rebote de la economía bastante importante del orden. La economía en la provincia de Buenos Aires, el Producto Bruto Geográfico de nuestra provincia está creciendo por encima del 5% en los últimos meses, obviamente después de una caída muy brutal que tuvimos el año pasado. De más del 10. Sí, del 11,2 creo que fue. Correcto. Como consecuencia del impacto, obviamente, de la pandemia, que llevó a que muchos sectores, muchas actividades no pudieran funcionar normalmente. Esa fue la razón puntual por la que se produjo esa caída de la actividad económica en la provincia, pero ahora está teniendo un rebote importante, que en algunos sectores estamos batiendo récords, inclusive respecto de los picos de actividad del pasado. Obviamente en el sector agropecuario, la verdad que está funcionando muy bien. La producción ganadera, la producción de los distintos cereales, de las distintas commodities agrícolas que se producen en la provincia de Buenos Aires, estamos en rendimientos récords, en producción récord, en exportaciones récord, inclusive de algunos sectores de la industria. La industria está arriba, los indicadores de la industria están arriba de lo que había sucedido en el 2019, en el año de la prepandemia, así que estamos muy contentos con eso. La construcción, inclusive también, ayer tuvimos una reunión con todos los sindicatos industriales, con todos los secretarios generales de los sindicatos industriales de la Argentina, obviamente que tienen una participación muy importante en la provincia de Buenos Aires, y todos uno por uno nos venían diciendo cuánto habían aumentado la cantidad de empleos formales durante todo este año. 15.000 en la construcción, 5.000 en ESMATA. Bueno, los distintos sindicatos nos fueron contando cómo había ido creciendo el empleo formal, además. Ese es empleo formal, no es empleo de changas, no es empleo de carácter informal o en negro. Empleo formal y en blanco había aumentado muchísimo. La verdad que estamos muy contentos con eso. Vamos a enfocar nosotros como Estado provincial, obviamente, los cañones en la obra pública. Estamos teniendo
el plan de obra pública más grande de los últimos años de la provincia de Buenos Aires, en el marco de un plan quinquenal que hemos diseñado para los próximos años. Estamos ejecutando el 9% del presupuesto de la provincia de Buenos Aires en obra pública. Antes se ejecutaba aproximadamente entre el 3 y el 4. Estamos con un presupuesto del 9%. En obra pública estamos normalizando la situación en la educación. Obviamente volvimos a la presencialidad en toda la provincia, una presencialidad muy cuidada, una presencialidad con las burbujas, como establecen los protocolos del Consejo Federal de Educación. Estamos dando crédito a mansalva, me animo a decir, por parte del Banco Provincia, que fue el banco argentino que más crédito productivo dio el año pasado en toda la Argentina. Estamos tomando medidas de fomento para los sectores más golpeados desde nuestro Ministerio de Producción. Bueno, estamos haciendo cantidad de medidas de política pública para justamente poder reforzar el rebote que ha tenido la actividad económica. Permítame algunas disquisiciones. Lo primero, es verdad la pandemia, luego las restricciones, la gestión de la pandemia, de cómo se cerró, es lo que influyó, naturalmente, en una caída mucho más profunda. No sé si la pregunta es si se arrepiente de aquello, de ser tan drástico, porque además pasó algo muy poco. Yo soy del interior, como usted sabe, y qué sé yo, en mi ciudad de Las Flores hubo 6 meses donde no hubo casos, pero no había presencialidad en las escuelas, no había prácticamente actividad. Hubo escuelas rurales, parajes rurales, donde la presencialidad se cortó, aún sin casos, y hace 1 año y medio. Y ahora vuelven, pero vuelven también con muchos límites, por esto que usted marca. Incluso, mi hija va a un colegio privado en la ciudad, y tiene doble escolaridad. Y hay colegios privados en lugares del interior de la provincia, donde también tienen esa doble escolaridad, pero los públicos muchas veces no, por infraestructuras, por problemas, por demandas, y ahí la brecha se ensancha. No hay nada menos progresista que no igualar a través de la educación. Porque además esa brecha se ensancha no solo fruto de lo educativo estrictamente y pedagógico, sino de lo digital, que ya es previo inclusive a la pandemia. Entonces digo, ¿no les pasa algo ahí con ese tema a usted, a Kicillof, a propósito de ese progresismo que intentan impregnar o decir? No, primero una cuestión, somos peronistas más que progresistas nosotros, y como buenos peronistas estamos a favor de la educación pública y sabemos, de la educación en general, de la pública en particular, y sabemos que la mejor forma de movilidad social se consigue a través de la educación de las personas. Por eso justamente fue el general Perón el que estableció la gratuidad en la educación universitaria, entre tantas otras cosas que hizo el general Perón y entre tantas otras cosas que se han hecho en los gobiernos peronistas de los últimos años y que estamos haciendo nosotros ahora. No, la verdad que yo no me arrepiento de las medidas que tomamos el año pasado. Puede haber alguna cuestión de calibración, 1 semana más, 15 días más, 15 días menos en algunas aperturas, en algunos permisos, pero a veces es muy fácil sacar algunas conclusiones con el diario del lunes. Lo digo en general, no lo digo como crítica a nadie, porque la verdad que cuando empezó la pandemia no había un manual de cómo gestionar la pandemia ex ante. Hoy podemos escribir un manual de cómo se puede gestionar una eventual, ojalá que no, futura pandemia, porque ya hemos tenido una experiencia de 1 año, de 1 año y pico. Pero no me arrepiento de ninguna, o no nos arrepentimos de ninguna de esas medidas. Siempre fueron medidas de cuidado, que tenían más de un objetivo, no solo evitar la llegada del virus, no solo evitar los contagios, sino entre otras cosas tuvimos que tomarnos todo ese precioso tiempo que nos tomamos para poner en condiciones el sistema de salud. La verdad que tuvimos que yo le decía la cantidad de camas de terapia intensiva, respiradores, y eso llevaba un tiempo. Si avanzaban los casos en ese momento, nos hubiese colapsado el sistema sanitario y la verdad que hubiesen muerto muchísimas más personas de las que lamentablemente murieron. Ese es el punto. Yo le decía lo de la educación porque en general en el mundo hubo una máxima ya a mediados del año pasado donde se sostenía lo primero que abre es la escuela, lo último que se cierra es la escuela. Y aquí en la Argentina y particularmente en la provincia, mire, a ver, entramos a las vacaciones de invierno con 22 distritos de la provincia de Buenos Aires sin presencialidad, de los cuales en 13 ya más del 90% de los mayores de 18 años, por suerte, tenía al menos la primera dosis. Sin embargo, no había presencialidad. Sí, por eso. A mí eso me perturbó mucho, a eso iba, Bianco, inclusive. Bueno, está bien, son opiniones y son absolutamente respetables, obviamente. Nosotros lo que hicimos en todo momento es cuidar a la población de los contagios. Cuando se nos decía la escuela no contagia, yo lo decía medio en broma, medio en serio. Claro que la escuela no contagia, la escuela es un edificio. Contagia cualquier aglomeración de personas que no se cuiden, que no
se cumplan los protocolos y sobre todo habiendo en muchos distritos, esos 22 distritos, la razón por la cual no volvíamos a la presencialidad, porque había una circulación comunitaria del virus muy amplia todavía. En algunos distritos del orden de los 1.500 casos de incidencia. Eran 3 veces lo que estaba permitido por la normativa que adoptó el gobierno nacional y el gobierno de la provincia para la vuelta a la presencialidad, más de 7 veces de incidencia de lo que establecieron países como Alemania, que tiene además obviamente una infraestructura mucho mejor como para volver a las clases con presencialidad. La verdad que nosotros creemos que no hicimos ninguna locura ni ninguna medida desmedida, valga la redundancia. Hemos copiado las mejores prácticas del mundo, adoptándolas a la provincia de Buenos Aires, a la realidad de la provincia de Buenos Aires. Obviamente nos hubiera gustado que no hubiese pandemia, que no hubiesen tenido que los chicos tener las clases de manera remota desde sus casas. Nos hubiera encantado que el gobierno anterior hubiese seguido entregando computadoras, que es un programa que, como todos ustedes saben, Conectar Igualdad, el gobierno anterior lo discontinuó y ahora nos encontró la pandemia al principio con una falta muy grande de computadoras y de elementos para acceder de modo remoto a la virtualidad. Por eso tuvimos que, en muchos casos, tener que salir a imprimir cuadernillos, entregarlos casa por casa para que los chicos pudieran continuar con su educación. Pero bueno, son las medidas que hemos definido en consulta con nuestro equipo de expertos y sobre todo cuidando la salud de la población. Le propongo 2 o 3 muy rápidas con respuestas breves si fuera posible. La primera, el jueves va a haber una sesión extraordinaria en el Senado. Dicen que se van a aprobar pliegos de jueces. ¿Efectivamente va a ser así? ¿Se van a aprobar pliegos? ¿Ya hay acuerdo con la oposición al respecto? Sí, va a haber una sesión en donde se va a plantear ese temario, pero no estoy al tanto porque no participo de las discusiones en la legislatura. Está muy bien. ¿Va a haber una obra de repavimentación de la Ruta 2 más allá de algún tramo de la Ruta 11 que fue anunciado recientemente, etcétera? Sí, hoy. Sí, hoy fue inaugurado un tramo de la Ruta 11, también de la Ruta 56, también está en plan la repavimentación completa de la Ruta 2. Eso sí está dentro de nuestro plan para este año. La autovía de la Ruta 3, interés personal, sí. Ese tramo entre Monte y Azul. Y Gorge. Sí, y primer tramo entre Monte y Gorge. Correcto. Sí. Ese tramo está siendo licitado, sí, está siendo licitado ya en este momento por parte del Ministerio de Infraestructura de la Nación, de Obras Públicas de la Nación, que es quien tiene la competencia sobre la ruta nacional número 3, y la idea es completar lo antes posible toda la traza. Pero sí, la queremos hacer lo antes posible una política del gobierno nacional. ¿Empezaría el año próximo entonces, por lo que usted dice? Sí, no tengo el detalle. Yo creo que ese tramo entre Monte y Gorge ya fue licitado y comenzaría en breve. Lo último, le apuntó a Vidal. Sin embargo, los candidatos son Santilli y Manes, más allá de Espert, Randazzo, en la provincia de Buenos Aires. Y dijo, el de Vidal fue el gobierno de los vagos y los mal entretenidos. Se ríe. ¿Por qué Vidal? ¿Por qué no Manes? ¿Por qué no Santilli? ¿Por qué no Randazzo? Es que yo no le apunté a nadie. Un periodista, me preguntó sobre qué pensaba de lo que había dicho Vidal, de que el gobierno de la provincia era un gobierno que ponía excusas, y bueno, contesté a esa pregunta. Pero yo no le apunto a nadie, la verdad que no le apunto a nadie, no tengo ningún problema personal con Vidal, pero si ella hace un ataque al gobierno de la provincia de Buenos Aires, habiendo sido gobernadora, habiendo dejado el desastre que nos encontramos en la provincia de Buenos Aires cuando asumimos, no habiéndose hecho cargo de sus propias promesas, de decir que los bonaerenses se queden tranquilos, que ella se iba a quedar en la provincia de Buenos Aires cuidándolos, habiéndose ido de candidata a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahora critica a un gobierno que hizo todo lo que pudo y más en la época de pandemia. Solo di mi opinión, que es la verdad, la estricta verdad. Lo puedo decir desde lo macro de la gestión hasta lo micro de la gestión. Yo estoy en este momento en una oficina que nadie ocupaba, que es la oficina del jefe de gabinete de ministros, que no venía a trabajar. Lo hice por Salvay, su antecesor. Sí, que no tenía ni una computadora ni un teléfono. O sea, yo no sé qué hacían. La verdad que no sé qué hacían. Tengo el mismo personal que trabajaba con Salvay. Acá nosotros los peronistas no echamos a los trabajadores del Estado. Están trabajando ahora como corresponde en el Estado provincial, que me cuentan que nadie venía, que nadie les hablaba, que no tenían función, que no tenían tarea. Dije la verdad, yo no miento, yo digo la verdad. No trabajaban, realmente no trabajaban. Pregúntele a cualquier trabajador del Estado provincial qué hacían sus jefes políticos. No trabajaban. Da para mucho más.
Le mando un enorme abrazo y hasta la próxima. Muy gentil, Bianco. Muchas gracias. Muy amable. Hasta la próxima. Muy amable. Muchísimas gracias. Carlos Bianco, allí estaba, el jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires. Urgente a esta hora, dale.